¡Pollo! ¿Dolor de rodilla? Si estás aquí es porque te duele la rodilla. Te voy a dar solo 4 fases para dominar tu dolor de rodilla. Acompáñanos. Bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolutio, tu canal de fisioterapia, salud y bienestar. Bien chicos, os cuento un caso verídico. El otro día me vino un paciente después de varias semanas con dolor de rodilla. Tenía un poquito de artrosis, tenía sinovitis, tenía inflamación en su rodilla y tenía dolor durante semanas. Me puse a hablar con él sobre qué hacía y qué dejaba de hacer para su dolor de rodilla. Y me quedé perplejo al él no saber cómo actuar ante un dolor de rodilla. Le dije, pues no te preocupes porque te voy a grabar un vídeo para combatir tu dolor de rodilla en 4 fases desde el minuto 0 hasta la recuperación. Chicos, primera fase para dominar vuestro dolor de rodilla. Si tenéis mucho dolor, no se pueden hacer los ejercicios. Deberíais de aplicar frío, 7-10 minutos los 2-3 primeros días de mucho dolor y tomar algún antiinflamatorio, algún analgésico, poniéndolo directamente en la zona donde más te duela. Saliendo de esa zona de estar tan incómodo con tanto dolor, vamos a hacer una fase de preparación y calor para generar luego movilidad, tonicidad y flexibilidad en nuestra rodilla. Tan sencillo, ya sabéis que a mí me encantan los parches de calor, estos nuevos parches de calor que son para la rodilla. Fijaros qué sencillo. Aplicamos dejando el circulito aquí, las células de calor van alrededor, pasamos lo que es la venda y cerramos. Ya tenemos nuestra rodilla generando calorcito y preparada para hacer los ejercicios que os voy a proponer. En nuestra fase de preparación buscamos reducir la rigidez muscular y articular. ¿Y qué mejor manera que aplicar calor con un parche de calor que se adapta perfectamente a la rodilla? Ya sabéis que yo soy muy fan de estos parches de calor, porque no contienen medicamentos, dan hasta 8 horas de calor constante y mirarlo, lo bien que se adaptan a la rodilla para luego poder seguir haciendo ejercicios de movilidad. Indicado para dolores agudos, crónicos y ocasionales. Chicos, seguimos con la segunda fase de nuestro tratamiento. Vamos a hacer un poquito de movilidad. Ya habéis visto el parche de calor que nos va a dar esa flexibilidad extra. Tan sencillo como resbalar vuestro talón sobre una cama, sobre el suelo, para empezar a generar un poquito de movilidad. Vosotros diréis, qué sencillo. Cuando tienes dolor de rodilla no es tan sencillo movilizarla. Si pensáis que esto es muy light para vosotros, es muy suave, lo que podemos hacer es subirla, agarramos al pecho y volvemos a dejar. Y vamos a repetir esto durante al menos un minutito. El siguiente ejercicio que quiero que hagáis también es muy sencillo y es una fase preparatoria. Vamos a darnos la vuelta. Vamos a hacerlo con esta pierna, veréis que no hay parche, y es tan sencillo como reclutar la musculatura posterior de la pierna, generando un movimiento de vaivén, movimiento suave, lento, controlado, que va a empezar a hacer que se mueva la sinovial, el líquido que tenemos dentro de la rodilla, que la cápsula se empiece a calentar, que los ligamentos se empiecen a estirar un poquito y que la musculatura empiece a contraerse. Algo fundamental para seguir con la tercera fase. La disfunción articular de rodilla se presenta hasta el 80% de las personas mayores de 50 años. Y en mujeres el riesgo aumenta 1,5 veces más en comparación con los hombres. Otro factor de riesgo importante es la obesidad, que aumenta hasta 3 veces más el riesgo de presentar limitación funcional de rodilla. Chicos, tercera fase, vamos a seguir trabajando nuestra rodilla, tonificación en isometría o semisometría. Los ejercicios isométricos están contrastados que reducen el dolor articular de aquella zona que se está trabajando, ¿de acuerdo? Por liberación hormonal y por otros factores de aumento de circulación. Tan sencillo como una almohada que estáis viendo puesta debajo de la rodilla. Vamos a coger una banda elástica que podría ser fácilmente un cinturón o podría ser una bufanda y consiste en lo siguiente: contracciones de 20 segundos, dedos hacia nosotros, piernas rectas, fuerte cuádriceps y separamos un poquito. Aguantamos esa separación durante 20 segundos respirando, nada de hacer apneas. Esa contracción sostenida ya está vascularizando todo el entorno de la rodilla y nos va a ayudar a disminuir nuestro dolor. Ojo, ejercicios sin dolor. Después de hacer este ejercicio, 2 series de 10-20, habremos terminado con la primera fase de tonificación. Segundo ejercicio de tonificación. Necesitaremos un balón, también vale una toalla. Lo vamos a colocar entre las piernas, bien cogidito. Y a la vez que presionamos y cerramos las piernas, apoyaremos, como habéis visto, la almohada se ha puesto en los talones contra el suelo.
generando una contracción de isquiotibiales. Muy importante no levantar el glúteo, estamos aislando el isquiotibial. Vamos a hacer 2-3 series de 10-20 segundos de contracción. Tercer ejercicio de tonificación que vais a tener que trabajar diariamente para combatir vuestro dolor de rodilla. Ojo, los ejercicios se hacen sin dolor, segunda vez que lo repito. Buscamos una pared, aquí tenemos una espaldera, pero se puede hacer contra una pared. Nos vamos a apoyar y vamos a empezar a flexionar la rodilla. Flexionamos, 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 flexionamos. Mirad, aquí está sucediendo una cosa, juntamos demasiado las rodillas, vamos a orientar los pies un poquito para afuera y vamos a seguir la línea de la rodilla por el pie, pegado a la pared, pégate a la pared y vamos a bajar. Entonces, bajaréis, 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 bajaréis hasta que digáis, aquí no estoy cómodo con la rodilla, aquí me está doliendo o no estoy cómodo. Subís un poquito y os quedáis ahí. Que notéis una contracción isométrica en ambos cuádriceps, posición que vais a mantener al menos 2 veces 20 segundos, pero podéis alargarlo a 40 segundos, incluso un minuto. Pero que mínimo esas 2 veces que os estoy pidiendo. Chicos, calor, flexibilización, movilización, tonificación y nos queda ahora hacer unos ejercicios de estiramiento. Contra una pared ponemos las dos manitas, estiramos nuestro pie que vamos a estirar, que tendremos que hacerlo con rodilla afecta, que nos duelen los dos, hacerlo con las dos. Nos dejamos caer un poquito hacia adelante y ya conseguimos un estiramiento de nuestro gemelo. 2 veces 40 segundos. Vamos a hacer este gesto. Ponemos el taloncito, haremos una anteversión pélvica. Acordaros que la anteversión estamos aquí y caeremos como una plancha hacia adelante hasta que notemos que toda nuestra porción de los isquiotibiales se está estirando. Mantendremos esa posición 2 veces 40 segundos. Otra posición que podemos hacer que nos va a venir muy bien es mano en la pared, vamos a agarrarnos nuestro pie por detrás. Eso es. Podéis llegar hasta aquí, pero eso penaliza un poquito rodilla por estiramiento de la parte anterior. Iros al tobillo como primera instancia. Tendremos que estar rectitos, bien alineados, conformes, doble mentón, bien protegidos y notando que el estiramiento se produce en la porción del cuádriceps. Por último, Isa, vamos a abrir las piernas y vamos a dejarnos caer en esa dirección para estirar toda la porción de nuestro aductor derecho. Cuando estamos haciendo este gesto, estamos estirando toda la porción de la parte interna de nuestra pierna derecha, en caso de que sea la rodilla afectada. Si hacéis este ciclo de estiramientos 2 veces 40 segundos, os aseguro que vuestro dolor de rodilla va a menguar. Chicos, en serio, si trabajáis esta serie de ejercicios a diario, vais a poder dominar vuestro dolor de rodilla. Si no sabes qué te pasa en la rodilla, realiza pruebas médicas. Acude a tu médico a realizar una radiografía, una resonancia, un test traumatológico. Si además te has quedado con ganas de conocer más ejercicios para tu rodilla, te dejo un vídeo por ahí arriba donde vais a ver más ejercicios. Como os decimos una y un millón de veces, hasta la curación y más allá. Adiós, adiós.